Bienvenidos a Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Un programa donde nos abocamos a la medicina preventiva, donde queremos educar a los pacientes y a la población para que tengan información más consciente de lo que realmente es la salud. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de la salud femenina, aunque comparte algo importante con el hombre. Vamos a hablar de la infertilidad. Hoy nos acompaña, como siempre, la doctora Limni Valenzuela, especialista en medicina reproductiva, ginecóloga obstetra, y nuestra compañera de labor, Stephanie Gran. La infertilidad está definida como la incapacidad de lograr un embarazo cuando usted tiene 6 meses teniendo relaciones regulares y no logra quedar embarazada. De todas maneras, este concepto de una manera más amplia y correcta lo va a definir la doctora ahora mismo, y vamos a hablar de todas esas nuevas técnicas relacionadas a la infertilidad para lograr embarazos con niños saludables como producto final del proceso, y vamos a hablar de esa infertilidad que está asociada también a la edad, a la espera de lograr un embarazo por la edad, porque a veces posponemos por nuestra profesión, porque deseamos de alguna manera estabilizarnos económicamente, sabemos que no hay un mejor momento para quedar embarazada, porque como yo lo comento a veces con mis amigas, nunca los Pampers van a ser más económicos. Nunca la consulta pediatra va a ser más económico, nunca una cesárea va a ser más económico, pero ciertamente el deseo de ser madre nos alcanza y increíblemente no todas tenemos la capacidad para lograrlo, bien sea porque, bueno, venimos con una carga de óvulos contada a diferencia de los hombres, pero es un proceso que los involucra a ambos y definitivamente hay un estigma donde se le da mayor responsabilidad a la mujer en este proceso. Bienvenidas, mujeres. Bueno, damisela, ¿cómo tú estás, Stephanie? Bien, excelente. ¿Y usted? Ustedes como vinieron buena moza, con labios rosaditos, parece que estamos utilizando beta-caroteno y suplementos. Bueno, vamos a hablar de lo que a mí me gusta, que es de la medicina reproductiva, la salud femenina y de la parte de andrología, que es del hombre. Primero vamos a quitar algún mito. Cuando hablabas y hacía el introito o sea, la sinapsis de este programa, dijiste algo. Nosotros tenemos carga. Los hombres son los que no creen que tienen su carga. El caballero, después de los 40 años, hacen aumento de la fragmentación, o sea, que sus espermatozoides pueden fracturarse su ADN, que es la que lleva la copia que tú vas a ceder a ese óvulo. Claro. Cambia su dosificación de testosterona. Y existe sí o sí reloj biológico tanto para el hombre como para la mujer. Y cuando hablamos de infertilidad, señores, si usted tiene menos de 35 años y tiene relaciones 5 días consecutivos o 5 días a la semana, por un año normal, sin planificación, usted debe conseguir un embarazo. Si no ocurre, y hablamos de infertilidad. Pero si usted tiene más de 35 años, ese año de relaciones sexuales por 5 días consecutivos debe disminuirse por 6 meses. Pero existen otras causas de infertilidad. Usted puede tener un hijo y luego de ese hijo tardarse para tener su segunda gestación y es infertilidad secundaria, tanto en el hombre como en la mujer. Una de las cosas que más me llama la atención son que las damas dicen, no, es que él tuvo 5 hijos, no puede ser infértil, pero tiene 45 años o tiene 50 años y su cantidad o concentración de testosterona total, que juega un rol importantísimo en la espermatogénesis, igual que el estrógeno, igual que la progesterona, puede estar perfectamente disminuido como en la mujer. Existen factores ambientales. La carga no es tan desigual, ahí hay equidad. En lo único que hay equidad entre el hombre y la mujer es en la infertilidad, que es 40% de las mujeres, 40% los hombres, un 10% de origen ambiental y un 10% de origen idiopático. En el ambiental puede ser de forma mixta, tanto hombre como mujer. Hemos conversado en otros programas cuando tú hablas de la parte de andrología que el estilo de vida, la alimentación, el uso del vapor y muchas otras cosas pueden disminuir o pueden mermar la calidad de esos espermatozoides, la movilidad y la cantidad de espermatozoides que se produce. Me gustaría saber o que le cuentes a nuestra audiencia
siempre hemos hablado de que se debe ir a la consulta en pareja. Porque, bueno, como decíamos al principio en la introducción del programa, se le da la carga a la mujer, pero como tú acabas de decir, hay una responsabilidad con un porcentaje de un 40 para uno y un 40 para el otro. ¿Cuáles son esas posibles soluciones ante la infertilidad? Porque constantemente hablamos de la infertilidad, de la causa, pero ¿qué es lo que está ahora mismo en boga para que mujeres que han postergado su maternidad, para personas que tienen algún problema, por ejemplo, evidentemente la solución es distinta tanto para hombre como para mujer? ¿Cómo podemos prolongar o postergar la posibilidad de tener hijos cuando hemos tomado la decisión de manera tardía o hay algún factor, digamos, clínico que interviene en el proceso para lograr el embarazo? Mira, antes de que te conteste esta pregunta, debo aclarar que existen múltiples factores. Las mujeres se clasifican de forma vaginal, cervical, uterina y hormonal. En el hombre es hormonal, igual que las mujeres infectocontagiosa, el hombre puede hacer una estenosis de la uretra. Ustedes saben que por la uretra es el conducto donde sale la orina y también el espermatozoide. Sí. Pero si tú haces una gonorrea no tratada, tú puedes hacer una estenosis uretral. Una clamidia no tratada puede hacerlo. ¿Y qué tiene en común la clamidia? Que es asintomática en los caballeros. Y como el hombre tiene una protección, que es el capuchón, la parte, el repliegue de piel que cubre el glande o la cabeza del pene, él no se preocupa ni siquiera por el cambio del pH, olor y secreción. ¿Qué otra cosa es importante saber? Que el uso y el abuso de hábitos tóxicos, tanto el alcohol como el vape, como el hábito de cigarrillo, produce alteración del ADN, movilidad, que es importante, y también altera lo que es las reacciones químicas que ocurren en ese órgano tan noble que es el testículo. Tú puedes también tener una infertilidad primaria de forma genética. Hay varios síndromes. Es el de Cartagener y Calma. Muchas de las pacientes cuando van a mi consulta, yo le pregunto, ¿tú eres asmático? ¿Tú tienes alteración en la digestión? ¿Te tarda para digerir? Y tú le ves que tienen cero de movilidad. Y él te dice, no, doctora, yo no puedo comer ciertos alimentos porque me detienen en el estómago. Yo hago asma y hago crisis tantas por semana. Entonces, es el momento de tú hacerle una evaluación más detallada. ¿Qué es importante al momento de tú diagnosticar la fertilidad? El ABC de la fertilidad. En mujeres y en hombres es diferente. En el hombre se hacen el perfil hormonal completo, incluyendo también enzimas hepáticas y colesterol. Un paciente que tiene una esteatosis o grasa en el hígado disminuye la función de una enzima que se llama enzima convertidora de la gonadotropina. ¿Qué son las gonadotropinas? Las hormonas nóbiles que forman parte de la reproducción. FSH, LDH, estradiol y progesterona. Un hombre bajo estrés produce impotencia, altera la formación de sus espermatozoides por estrés oxidativo, o sea, no le llega oxígeno adecuado. Recuerde que a mayor distancia debe haber mayor presión y ocurre todo lo contrario. Los testículos tienen, igual que el pene, lagunas. No hay presión, no hay válvula, no tienen una bomba ladrona, como se dice en el campo, que te potencializa la presión del agua o de la sangre. No hay una bomba como el corazón. El estrés afecta a todo, doctora. Seguro a su consulta han llegado parejas que cuando dejan de buscarla con esa necesidad imperiosa. No, yo te voy a hacer una historia sencilla. Yo estoy segura que ella me escucha. Resulta que tengo a alguien muy querido, me refiere, también muy querida, porque nos criamos juntos, su prima que era también su comadre. Y ellos dos eran primos. Y el primo me dice, Livni, mira, yo quiero que tú atiendas a fulana, porque ella tiene 15 años casada y no tiene hijos. Pregúntame, la causa más efímera, la causa menos inverosímil que tú puedes creer que sea de infertilidad. El estrés. No, relaciones sexuales. Él tenía astenia sexual. Bueno, no puedes quedar embarazado si no tienes... Si no está... Pero yo lo viví también en Europa.
Cuando tú le hacías una entrevista a una paciente y le decía, ¿cuántas veces a la semana tú tienes relaciones sexuales? Tú sabes que decía, joder, pues los sábados, porque el domingo tenemos que trabajar. Y cuando le decía, no, usted tiene que realizarlas 5 veces a la semana. Oh, pero si es de follar todos estos días, prefiero morirme. ¿Y quién aguanta eso? Dirán ellas. Una tropical, una latina. Pues te comento que la cantidad tiene que ver también con la fertilidad. Y eso tiene mucho de componente eléctrico, comunicación y de una parte hormonal. Doctora, pero no tiene que ver en que se haga el ejercicio, para que no me nos vete en el programa, se haga el ejercicio en los días de ovulación de la mujer para quedar embarazada, Sí, pero te voy a dar un dato. que son 4, ¿verdad? Sí, señora. Tú sabes que tú tienes que estimular un neurotransmisor importante que se llama oxitocina, que es Ujú. la hormona del amor. Antes la oxitocina, que era como una señorita que la tenían en la casa y le decían, ay, es bonita, pero solo la voy a utilizar cuando voy a la labor de parto o cuando voy a lactar. Y hoy sabemos que la oxitocina es responsable del vaciamiento de la vesícula seminal en el hombre. Es responsable de la contracción del útero que se contrae, tenga o no embarazo, y es responsable de la contracción vaginal. Tiene que ver con que a ti te sea placentero. ¿Cómo tú lo estimulas? Con el abrazo, el toque y el conversado. La medicina reproductiva no es solamente hormonas y vamos a inyectarnos la barriga. Es un complemento sensorial, sensitivo y químico. En ese tenor, Limni, desde el punto de donde no tenemos relaciones sexuales Ujú. hasta donde has intentado todo, ¿qué pasa con esas mujeres como que tienen alguna dificultad, como bien mencionábamos, que puede ser de carácter fisiológico, igual a los hombres? ¿Cuáles son esos nuevos procedimientos que se están realizando o de qué es lo que se habla en las últimas técnicas de medicina reproductiva? Mire, nosotros somos las especies de peor calidad en la fecundidad, que es la capacidad de embarazarse, o sea, de fecundar y llevar a término un recién nacido. Analicen algo súper sencillo. Si una mujer captura entre 2 a 4 óvulos por ciclo y tenemos una cantidad ya predeterminada al momento del nacimiento y que produce una disminución, inmediatamente nacemos. Nosotros en la vida intrauterina tenemos de 6 a 8 millones. Nacimos, tenemos miles, 200 a 500 mil. Y de eso, solo 400 a 500 óvulos son capaces de llegar de forma natural a una ovulación adecuada, que es el que se conquista, el que tiene la capacidad de seleccionar el espermatozoide. Ujú. Figúrense ustedes que en cada ciclo nosotros perdamos entre 2 a 4 óvulos. Tenemos una fecundidad baja. Claro. O sea, somos pobres en fecundidad. Cuando un mamífero cualquiera puede tener entre 3, 4, 5, hasta 7 cachorros. Entonces, ¿qué sucede con eso? El hombre tiene en calidad normal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que entre 12 a 15 millones, de acuerdo a la última revisión en el 2010. Okay. De espermatozoides, y de esos solo 4 resisten todas las pruebas, porque tiene primeramente que llegar a la cisterna vaginal, que tiene una selección, el que tiene doble cabeza, tiene doble cola, el que no tiene adecuadamente el cuello, que es donde se traslada el ADN, la cola queda afuera, pero la cola es que lo lleva contra la gravedad, porque figúrense llegar al orificio cervical. Y dentro del orificio cervical, desde el exocervi al endocervi, a llegar al útero, hay 6 tipos de glándulas diferentes con secreciones diferentes que los seleccionan con electricidad, o sea, con un imán natural que selecciona el espermatozoide de mejor calidad. ¿Quién ayuda a que esa selección ocurra? La cabeza del espermatozoide por una enzima que se llama hialuronasa. Pero llega el endometrio. El endometrio dice, pero espérate, yo no me quedo atrás. Tú no vas porque estás cojo. Tú estás muy lento. Tú tienes doble cabeza. Tú tienes doble cola. La cola es muy corta. Tiene cabeza en forma de alfiler porque es chiquita,
con una cola muy larga y lo deja en el camino. Cuando quiere llegar a ese óvulo que está aquí, mire, echándose fresco, llegan solamente 400 a 500 espermatozoides. ¿Y cuánto le dije que era lo normal? De 12 a 15 millones. Ujú. ¿Somos pobres en selección? Claro que sí. Sí. Por eso yo me gozo tanto cuando una persona me dice, yo la embarazo con los pantaloncillos. Y yo digo, ajá, el gran embarazador. Y ella me dice, yo me embarazo con ver los pantaloncillos del hombre. Digo yo, wow, qué facultad, superwoman. Entonces, esta mala información nos obliga a las otras mujeres a tener una carga emocional mayor, sentirse, miren, usted no se imagina, cuando usted se expresa de esa manera, de forma errónea, la carga emocional que le da a su compañera. Yo no cuestiono a una mujer que no tenga el instinto materno, que decida donar sus óvulos, ese es su derecho. Y aquellas que no puedan realizarlo por una forma idiopática, porque necesita un tratamiento de mayor complejidad. Y cuando yo escucho que dicen, yo me embarazo hasta con la ropa interior de mi marido, le digo, pruébamelo. Entonces, ¿cuáles son los dos tratamientos más utilizados? Bueno, se clasifican en dos grandes grupos, que es el de baja complejidad y de alta complejidad. El de baja complejidad es la inseminación artificial y el coito programado. ¿Qué significa coito programado? Usted toma el segundo día del ciclo de la mujer, lo estimula con hormonas, Se siempre con estimula la hormonas. ovulación, ¿verdad? Exactamente. Y cuando por medio de sonografía, se llama recuento folicular, usted observa que existen de 1 a 2 óvulos que midan más de 18 milímetros o su componente en centímetros, que es 1.8 centímetros, usted le da otra hormona que produce la maduración, que se llama hormona del embarazo o gonadotropina, hormona coriónica del embarazo. ¿Qué sucede con esto? Entonces usted la manda a tener relaciones sexuales, que debe ser entre 3 a 4 días. ¿Por qué 3 a 4 días si el óvulo dura 24 horas? Porque el espermatozoide tiene una vida media entre 24 a 72 horas. Y para formarse dura entre 70, 90 a 120 días. Nosotros no. Nosotros venimos ya prefabricados, como la comida enlatada. Y luego de eso se detiene, llega a la adolescencia y cuando tú ya ves tu primera menstruación, que es la menarquia, ocurre, sí o no, tu primera ovulación. Siempre y cuando no tenga un factor que así no lo permita, como es el caso del síndrome ovario poliquístico o endometriosis, Sí. que la ovulación es de baja calidad. ¿Y qué debe hacer? ¿Bajo qué tratamiento se debe proceder la mujer que tiene endometriosis para poder salir embarazada? Bueno, la endometriosis se llama la mayor fingidora o la mayor farsante en la medicina. O sea, porque tiene la capacidad de adquirir la forma que considere. Nosotros podemos tener focos endometriósicos desde el pulmón, en el hígado, que es terrible porque disminuye la capacidad de respiración, produce dolor visceral, o sea, usted siente un dolor que no lo reconoce. Y cuando usted respira, ese movimiento diafragmático lacera ese endometrioma y es terrible para la mujer. También puede tenerlo a nivel cerebral, puede tenerlo en los intestinos, puede tenerlo en el riñón, puede tenerlo a nivel de vagina. Y es una enfermedad benigna que se comporta como si fuese un cáncer. Wow. Y es una causa de infertilidad. Pero ¿qué sucede? Cuando hablamos de inseminación artificial, no es más que la capacitación, un lavado. Le vamos a maquillar la cara al espermatozoide. Utilizamos al caballero por forma manual, nos entrega su esperma en un envase estéril y nosotros lo medimos por medio de centímetros, o sea, en centímetros cúbicos, y sabemos qué cantidad tiene. Utilizamos una gota y lo utilizamos en el microscopio. Lavamos con un medio que contiene proteína. Ustedes saben que la proteína es lo que más trabaja en el organismo porque es formadora de estructura, es vehículo, interviene en el sistema inmunológico, múltiples alteraciones, múltiples funciones. Función hormonal,
Y cuando esa proteína albúmina lava y otros componentes más que necesitamos, lava esos espermatozoides. Nosotros utilizamos solo el espermatozoide capacitado y con medio de una cánula o una inyección la introducimos en el útero, pero tiene que hacer un trabajo. La inseminación artificial no califica cuando el paciente tiene alteración de la movilidad. ¿Por qué? Porque no se va a mover. Claro. Son en aquellos pacientes que tienen una cantidad reducida, o sea, la cantidad, no el volumen, cantidad o volumen y no la movilidad. Si tiene movilidad, no es el tratamiento de elección para ese caballero. Estamos hablando cuando es el factor masculino. Pero si es femenina, no le ayuda la edad. Después de los 35 años no se recomienda, o 38 años, es más viable, más confiable y mayor pronóstico. Se utilizan otro tipo de tratamiento que lo vamos a expresar un poquito más adelante. Y si usted logra realizarle a una paciente 3 artificiales y no concretiza o el resultado no es un embarazo, automáticamente debe ir a alta complejidad. ¿Y qué quiere decir alta complejidad? Bueno, ¿Qué lo que se abarca? llama inseminación in vitro o inyección citoplasmática de espermatozoides. Comentábamos en un programa anterior que la naturaleza puede ser como un poco cruel porque justo en el momento en el que nuestra fertilidad, digamos, es óptima, que es entre los 25 y los 35 años, también coincide donde estamos en ese proceso de evolución profesional, donde estamos logrando todos nuestros éxitos y donde a veces, dependiendo del tipo de trabajo que llevemos, no es compatible con el tema de llevar un embarazo. Entonces, vemos que muchas mujeres postergan la maternidad, vemos que en muchos países hay una población donde hay pocos jóvenes, mucha población envejeciente y les preocupa el tema de la tasa de natalidad. En ese tenor, aquí en la República Dominicana, dentro de tu consulta, ¿has visto que esas personas que han llegado, digamos, no tardío, pero sí en una edad donde, por supuesto, el embarazo es de más alto riesgo, donde la probabilidad de quedar embarazada es mucho más, digamos, la tasa es mucho más baja? ¿Cuál es el comportamiento de la mujer dominicana actualmente en ese sentido de la fertilidad? La mujer dominicana también quiere tener ese desarrollo, tener la capacidad psicológica, biológica, económica y también postergar la fertilidad. Pero porque es un tema mundial, incluso la Organización Mundial de la Salud habla que para el 2050 el 60% de la población va a ser infértil por múltiples causas ambientales, de nutrición y alimentación, por la genesia y igual que la piel, igual que otros órganos, han implementado lo que se llama la medicina anti-envejecimiento. ¿Cómo funciona la medicina anti-envejecimiento en la fertilidad actualmente? Bueno, existen 2 grandes métodos para tú conservar tu fertilidad, que es la vitrificación o congelación de tus óvulos, que no es lo mismo, aunque el resultado es igual. Usted guarda sus semillas o sus gametos para un futuro. Puede hacerlo de 2 formas, en forma de embrión o de forma de óvulo si no tiene pareja. Y la otra es con potencializar las células madres con ciertas sustancias que son propias del organismo, usted rejuvenece sus ovarios. ¿Qué es lo que se llama rejuvenecimiento ovárico, no? Exactamente. Dime 2 sustancias que utiliza en la cara que te dice para mantener tu piel. Ácido hialurónico. Ácido hialurónico. ¿Y qué otra cosa te inyectan con pen en tu cara? Vitamina C. ¿Y qué otra cosa? No, ácido, Botox. Plasma. Plasma. Ok. Rico en plaquetas. Entonces, ¿qué hacen también? Ese es un método, se llama método de rejuvenecimiento por banco de óvulos. En varias fases, porque a mayor cantidad de estímulo, mejor resultado. Incluso el Instituto Valenciano de Infertilidad tiene una tasa en la actualidad. O sea, que eso viene 90. siendo algo preventivo. No. ¿Qué te lleva a ti como mujer Preventivo. a hacerte ese De procedimiento? forma preventiva, por ejemplo, tú quieres continuar con tu trabajo y quieres comprar una casa, viajar el mundo, tener un buen carro y tener la plata suficiente para mantener tu hijo en un colegio bueno y de buena calidad. Pues pasa donde un ginecólogo que te haga el ABC de la reproducción, te haga estudios hormonales, te haga un recuento folicular y te haga una
Recomendación adecuada con suplemento de nutrición y ejercicios. La mujer que se ejercita, su fase de perimenopausia se prolonga. Es más prolongada. Ok. Entonces, ¿qué tú le dices a ese paciente? Un estilo de vida. Eso es una higiene de vida. Y si tiene mayor de 35 años, vitrifica. Congela, en otras palabras. Congela tus óvulos. Y ya con eso tú tienes una tasa de probabilidad mayor que si no lo haces. Sí, porque además del hecho de la edad, también es el hecho de conseguir la pareja, porque vemos como en esta edad, en esta etapa de los 35 en adelante somos mucho más selectivos para el tema de la Sí, pareja. más compleja conseguir Mucho pareja. más complejo conseguir pareja y bueno, como bien tú decías, es el factor de logros económicos, o sea, de lo que las personas quieren tener a nivel profesional y bueno, eso es una de las cosas como que yo veo que ha sido punta de lanza en el hecho de que las mujeres hagan Aquí su en mi país, muchas personas crioconservación. famosas lo han hecho. Sí, claro. Incluso una de las famosas que hoy en día pertenece al gabinete de este gobierno, dice que si ella le hubiesen orientado sobre el método de vitrificación o congelación de óvulos, ella lo hubiese hecho porque ella anhelaba ser madre. Sí, aunque yo creo que ahí involucra el respeto, por supuesto, el deseo de cada quien en qué momento lograr su maternidad, pero creo que también involucra un tema de energía, o sea, no es lo mismo ser madre a los 50 que ser madre a los 40, o sea, Ay, el Yesenia, te voy a preescolar, la explicar algo. crianza, todo lo que La energía es involucra. su generis. Existen jóvenes energéticamente bajos. Ah, eso sí, por Va a supuesto. depender de su carácter, el estilo de vida y tus metas. Y hay mujeres de 45 años que son energéticamente alfa. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo te sientes? Tú tienes un termómetro de tu vida como mujer. Antes la mujer, en cualquier campo o municipio o provincia de nuestro país, se despreocupaba por su físico, su forma. Sí. Y tú la veías con un cuerpazo, pero envejecida. Su cara, su cuerpo. Porque no tenía el protocolo de higiene, que higiene no quiere decir limpieza. La higiene es un estilo de vida. Cuidado, claro. El cuidado que tú le apliques a tu piel. El uso de protector solar. ¿Me entiendes? Utilización de vitamina C, colágeno, ácido hialurónico. Yo soy amante de los suplementos. Bien indicado. Sulfato, citrato, gluconato, bigluconato. Doctora, ¿a qué edad se puede realizar la mujer el rejuvenecimiento ovárico? En el momento que lo necesite. ¿Quién nos dice que necesitas un rejuvenecimiento, una insuficiencia de ovario precoz? Hay mujeres que hacen menopausia precoz y también aquellas mujeres que van a ser sometidas a un tratamiento de quimioterapia. Si en tu consulta te hacen un recuento folicular y sale bajo la cantidad de, digamos, de carga de óvulos que tienes, tu reserva de óvulos, también aplicas para ese rejuvenecimiento Claro que sí. ovárico, Sí, aunque seas señor. una mujer joven de 28 Sí, años señor. y que encuentres en tu consulta de control general que a lo mejor ha disminuido tu reserva. Claro que sí. Lo primero es que yo jamás toco a una mujer sin hacer los recuentos foliculares. Incluso para yo tratar la menopausia, yo verifico vía sonografía y estudios de analíticas tu condición. Porque tu tratamiento dependerá de tu necesidad o tu deficiencia. Yo no solamente escucho, tengo calores, el bochorno. Ujú, Es sí, uno de claro. lo más importante. Y la densitometría ósea. ¿Cómo está tu masa ósea? ¿Cómo está tu mama? ¿Está fibroquística? ¿Tiene probabilidades de hacer enfermedad fibroquística? No siempre tiene que ser cáncer. O, ¿cómo está tu pelo? ¿Estás haciendo alopecia? ¿Cómo está tu piel? ¿Tienes resequedad? ¿Cómo está tu vagina? ¿Cómo está tu composición, tu pH y tu microbiota? La medicina es integral y holística. Yo mando a hacer una evaluación cardiovascular y un eco. ¿Cómo está el corazón de esa señora que ya no tiene estrógeno, que era el protector, el guardia de ese corazón? Entonces, todo esto influye en la vida reproductiva, sexual y femenina. Me gustaría que nos deje el top 5 de recomendaciones para cuidar nuestra fertilidad. Número 1, siempre
al momento de tu primera menstruación o menarquia, hacerte una evaluación completa. Pedirle a tu pediatra que te derive donde un ginecólogo especialista en fertilidad para saber que tu estructura anatómica está en buen uso. Tú puedes tener una agenesia de útero, no tener un útero adecuado, un útero rudimentario que no está creciendo adecuadamente, unos óvulos rudimentarios, tener una agenesia vaginal, no tener vagina. Entonces, ¿cómo tú sabes eso? Igual que el hombre, va incluido la mujer y el hombre. Llevar al niño donde un andrólogo, un urólogo o un endocrinólogo para que le haga el estudio estándar de la fertilidad. Si estás en edad reproductiva, todos los años debe hacerte estudio de recuento folicular, estudio hormonal, tu colesterol, que es importante, sonografía abdominal y sonografía de tiroides. Perfecto. Y si está en la perimenopausia y ya no tienes deseo, o si tienes deseo de genesia, hacerte un screening completo que incluye mamografía, sonomamografía y densitometría ósea. Con solo ese seguimiento de forma anual, en una paciente normal, tú conservas muy bien la salud femenina y tu reproducción. Y ejercicio y buena alimentación. Claro que sí, eso jamás se queda. Eso es del gol estándar. Suplementación, creo la suplementación y la medicina preventiva. Bueno, realmente, como siempre, nos cuesta cerrar nuestros capítulos porque hay tanta información y tantas cosas que decir con respecto a la fertilidad, a la salud femenina. Cada vez que tocamos un tópico aquí interesante no nos alcanza el tiempo, por eso es que tratamos de llevar cada vez más información, más capítulos interesantes. Recuerda seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Crónicas de Salud, en nuestro canal de YouTube, Podcast Crónicas de Salud. Dale me gusta y comparte para que esta información llegue a más mujeres, a más parejas y a más hombres para que tengan conciencia de su fertilidad.